Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Joaquín Rodríguez y este es mi blog personal. Hoy vamos a hablar del por qué uso Ubuntu Linux como sistema operativo en mi computadora o específicamente mi laptop. Quiero ahondar un poco en el pasado sobre el tema de la informática, las computadoras en mi persona. Yo el primer contacto que tuve con las computadoras fue alrededor de los 8 años. Recuerdo que me cuidaba una maestra de la primaria y su hijo recibió una computadora de medio uso. Eso sería por alrededor del año 95, por ahí, más o menos, estoy estimando, 94, 95, ¿no? Pues la típica computadora de ese entonces, ¿no? Un monitor gigante, el CPU, y era un disquete grande, me acuerdo que eran grandes, y me acuerdo que lo primero que hizo su hijo fue poner el juego de Mario Bros, el de Nintendo, el, 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 el clásico de Nintendo, ¿no? Entonces a mí me generaba un poco de curiosidad, me gustaban las maquinitas, por donde yo vivía, pues había maquinitas y estaba ese juego, pero no entendía qué era la computadora. Con el tiempo, pues ya en la secundaria, mi mamá me compró una computadora pagos por Telmex. Telmex te daba una computadora, fue una Compaq, si no mal lo recuerdo, y lo pagabas en tu recibo. Esa fue mi primera computadora. Me acuerdo que tenía Windows 95 y de ahí me empezó a generar la curiosidad de cómo se instalaba un programa, lo típico de ese entonces. Estoy hablando de inicios de los 2000, finales de los 90, inicios de los 2000. Y pues eso fue como que lo primero que yo dije, está padre esto, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, esa fue mi primera computadora, la fui desarmando. Me acuerdo que tenía amigos en la colonia que ensamblaban sus computadoras, eran más grandes que yo, y me ponía a verlos cómo hacían eso. Compraban, habían tiendas, bueno, hasta hoy supongo que habrán, donde se compraban todos estos aparatos de la tarjeta madre, la fuente de poder, el disco duro, la unidad extraíble, etcétera, ¿no? Y creo que ensamblé dos computadoras, recuerdo. Eso fue ya en la época donde yo estaba en la prepa. Yo no estudié la prepa escolarizada, sino prepa abierta, porque pues trabajaba. Y ahí fue donde me empezó a gustar mucho. De hecho, yo pensé que iba a terminar estudiando ingeniería en sistemas, porque era muy de moda en ese entonces. Yo digo, está un poco fuera de lugar ahora de lo que estoy hablando, pero soy ingeniero mecánico industrial. Pero me refiero a que cómo llegué hasta ahora que estoy usando Ubuntu. Bueno, el caso es que al final yo me quedé en XP, instalando, ya saben, todos los programas que tenían en ese entonces, algunos, digamos, de dudosa procedencia que instalabas ahí, ya sabes, los cracks y todo, ¿no? Posteriormente, al yo entrar a la universidad, pues usaba la computadora, pero ya de una manera un poquito más, digamos, más formal, en el sentido de que como ya no tenía tanto tiempo de experimentar con instalar, desinstalar programas, ver el ensamblaje, toda esa parte, porque estaba tanto metida en la escuela como en mis actividades laborales, pues como que lo dejé solo para las tareas, el internet, ocasionalmente jugar. Me gustaba mucho CorelDRAW. En algún tiempo trabajé como diseñador de positivos de una fábrica de ropa de serigrafía. Entonces yo diseñaba los positivos. Evidentemente yo me quedé en el Corel 8, eso ya tiene años. Fue pasando el tiempo, terminé la universidad, entré a trabajar, etcétera. Y seguí usando la computadora, pero de manera formal. Ya esa etapa de mucha curiosidad que fue entre secundaria, prepa, ya había mermado muchísimo por todo lo que les platico. Entonces, salgo de la universidad, sigo usando las computadoras de la misma manera, como un sistema operativo, la ofimática, Word, Excel, etcétera, ¿no? Y los programas que tenía cada empresa a la que yo trabajaba. Decido emprender hace alrededor de 8 años, y yo tenía una laptop que todavía la tengo hoy, que tenía Windows 7.
En ese entonces todavía tenía soporte el Windows 7 y me gustaba mucho para las actividades que yo hacía, ¿no? Entonces, no recuerdo, pero no sé si pasó un año, año y medio, y es cuando Windows dijo, ¿saben qué? Ya no va a haber soporte de Windows 7, hay que actualizarlo a Windows 10. Y mi computadora, la realidad es que ya no tenía las características para instalar Windows 10. Entonces, hablando con un amigo que conocí por un amigo de la carrera que había estudiado ingeniería de sistemas, me dice, ¿por qué no usas Linux? Y le digo, sí había escuchado de Linux cuando estaba en todo esta efervescencia de los 2000 de la computadora, pero no sabía qué era específicamente. Solo lo identificaba por el logo del pingüinito, ¿no? Sabía que era algo como Windows, pero no tenía idea de para qué servía, por qué servía, etcétera, ¿no? Entonces él me dice, no es un sistema operativo como Windows, nada más de uso gratuito y tiene estas características, etcétera, etcétera. Entonces le dije, mira, la realidad es que pues me gustaría probar porque realmente mi computadora ya no da para más y ahorita pues no tengo para invertir en una nueva. El caso es que me instaló Ubuntu, me acuerdo que el primer Ubuntu creo que fue el 20.10 Gorilla, así se llamaba. Estos son Ubuntus que sacan cada determinado tiempo canonical para hacer pruebas, supongo. No son de soporte extendido, como le llaman, ¿no? Entonces lo instaló y la realidad, a las primeras usadas, como que sí se me complicó porque no entendía muy bien. Tenía su entorno gráfico, pero usaba mucho lo que se llama la línea de comandos, que es más o menos en Windows el MC2 o toda esta parte ejecutable con código, ¿no? Y se me hacía muy complicado porque pues el Windows se actualiza solo dándole un clic, es muy gráfico, es muy didáctico y yo pues como que se me complicó mucho esa parte, ¿no? Pero en fin, la computadora ya no daba más y se quedó ese sistema operativo. Con el tiempo fui aprendiendo de a poco la parte de los comandos para actualización, para instalar, para remover programas de Linux y fui buscándole el beneficio. Si bien extrañaba programas como Corel que usaba mucho, pude buscar un sustituto en Linux que hacía cosas similares a Corel. Claro, yo el Corel usaba muy básicamente para hacer ciertas cositas, ¿no? Que aún hoy me sirven, pero digamos cumplía la función Linux. Pero vi el beneficio en la parte de eficiencia de una computadora que prácticamente ya era antigua o obsoleta para Windows. Instalarle una distribución de Linux hizo que se volviera eficiente, pero al 1000%. Me acuerdo que cuando Windows 7 ya estaba a lo último de su soporte, ya se atrasaba la computadora en el arranque, ya tenía muchas deficiencias. Y el instalarle el Ubuntu me generó un cambio de paradigma fuerte. Fue un proceso, pero al final tuvo costos buenos hacia el usuario, que en este caso soy yo, que pude hacer todo mi trabajo administrativo y de lectura, digamos, a nivel de explorador, el Chrome que yo uso, ¿no? Para una computadora ya vieja. Entonces rescaté, hoy en día todavía la tengo, todavía me sirve de una manera ya secundaria, pero digamos para hacer documentos en Writers, Calc, que sería el homólogo a Excel y Word, pero me sirve mucho para el trabajo que yo me dedico. Yo me dedico al emprendimiento, si bien soy ingeniero mecánico industrial, me estoy dedicado a los proyectos porque toda mi vida me dediqué a emprender proyectos, digamos, de pequeña escala, y tengo una certificación como agente de seguros y en la parte de toda la gestión de este despacho virtual de seguros que tengo es súper eficiente Linux. O sea, los PDFs lo abre súper rápido, puedo hacer cartas rápidamente, está Chrome, funciona muy bien. Entonces me hizo evitar invertir o gastar en otra laptop que ya tenía y que básicamente solo cumplía funciones, si bien básicas, pero ya no adecuadas para el soporte que pedía en ese entonces Windows 10. Ahora pues entiendo que ya va a salir el Windows 11 y 12, pero básicamente
yo me quedé con Linux en todo. Toda mi vida, digamos, informática de escritorio está en una distribución Linux que es Ubuntu y me ha servido de maravilla. Claro, supongo que para otro tipo de perfil de individuos será complejo, pero bueno, lo que quiero expresar aquí es que quizás si tú estás en una situación de que ahora que están pidiendo otros requerimientos, los nuevos sistemas operativos de Windows, pues sería bueno que puedas considerar instalar una distribución como Ubuntu o Lubuntu, que es más baja que Ubuntu en el sentido de requerimientos. Hay otras, hay miles de distribuciones para Linux, ¿no? Para rescatar tu computadora, y si básicamente lo único que haces es trabajo de oficina, pues evidentemente evitas gastar un dinero ahí que pues no todos tenemos al momento, ¿no? De desembolsar una computadora nueva, licencias, etcétera, ¿no? Esa es una gran ventaja que tiene Linux. Evidentemente la compatibilidad con toda la gama de software que maneja Linux es muchísimo menor, pero tiene otros beneficios como lo que yo te estoy expresando, ¿no? Si tú eres posiblemente un abogado que redactas cosas en posiblemente Excel, Word, usas el ChatGPT, Chrome, sería una excelente idea que aprendieras a usar una distribución como Ubuntu, Lubuntu, que es lo mismo, son derivaciones de Ubuntu, para aplicarlas en tu trabajo. Es algo positivo y que te va a ahorrar mucho dinero y va a eficientar tu trabajo de manera grande. Evidentemente, esta es una sugerencia, no quiere decir que el que esté en Windows sea malo, simplemente lo cuento desde mi experiencia, porque yo empecé a usar Linux y dejé de usar Windows para todo desde hace 8 años que yo ya no uso Windows en el sentido de mis computadoras. Evidentemente de terceros por alguna situación he usado, pero pues Linux es más básico en el sentido de aprendizaje, ¿no? O sea, no necesitas reaprender algo que ya sabías con anterioridad. Y pues bueno, esto ha sido el video de hoy y les dejo cualquier duda o sugerencia en la caja de comentarios. Se despide de ustedes Joaquín Rodríguez. Hasta la próxima.